Yes, well, I'm very, exactly. No, I'm very happy to be here today, and I want to thank the Center of Latin American Caribbean Studies and the Office of Diversity of my, You might have to talk. I could not figure out how to turn this thing on. okay, my university. Do you hear me? They're in the Zoom, yeah? I think people are hearing me. And I'm so excited that I'm going to be able to speak in Spanish. So I'm going to turn to Spanish, but las láminas sí las preparé en inglés para facilidad de quienes no hablan español. Bueno, yo soy de Chile, soy abogada, mestiza, muy orgullosa de mis raíces indígenas y una de las razones por las cuales quise hacer estudios indígenas era con el objetivo de poder aprender un poco qué estaba pasando acá en Estados Unidos y de esa manera facilitar los intercambios. Así que esta es la primera vez que voy a compartir parte de lo que he estudiado e investigado en mis semestres acá en la Universidad de Kansas, y espero que esto sea algo de interés para quienes nos visitan y quienes están viendo también a través del Zoom, en un tema importante que tiene que ver no tanto con la aplicación de prácticas de adaptación en la propia realidad de los pueblos indígenas, en su propio contexto, sino más bien cuando se da el intercambio, ¿no es cierto? Cuando entramos a esta fase del uso social que nos hablaba Diego, el riesgo de apropiación existe y cómo podemos abordarlo es parte de los que espero poder compartir con ustedes. Entonces, primero, tres temáticas que vamos a ver en estos breves minutos, desde dónde parto la reflexión, tres elementos centrales que me gustaría dejar sobre la mesa, luego qué ha pasado o qué está pasando a nivel internacional con el cambio climático y los conocimientos tradicionales, y finalmente cómo podemos llegar a la protección y ojalá fortalecer la autodeterminación como una herramienta para ello. Lo primero, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos parados? Yo creo que es importante siempre mirar hacia atrás, no simplemente partir desde la urgencia, como hablaba Diego, sino que mirar desde dónde venimos. Y lo primero es que, esto ya se ha dicho hasta el cansancio, pero creo que es importante repetirlo, que los impactos del cambio climático, y no solamente el cambio climático, sino que la transición energética, van a impactar principalmente a los pueblos indígenas de América. Y eso me parece que es relevante tenerlo presente porque cuando se habla de transición justa, normalmente a nivel internacional nos referimos, ¿no es cierto?, a la crisis que va a haber de trabajadores. Pero creo que la transición justa debemos entenderla un poquito más amplia ahora y también incorporar la mirada de los pueblos indígenas que necesariamente se van a ver afectados. Y esto lo hablo desde muy cerca, ¿no es cierto?, porque la minería de litio tiene presencia en Chile, en el norte, y por lo tanto es una realidad desde la cual se parte esta conversación, ¿no? Lo segundo es qué entendemos por conocimiento, y aquí hice un ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial DALL-E, ¿no es cierto?, que me compartiera una imagen de compartir conocimientos tradicionales y que me presentara una imagen de transferencia de tecnología. Y yo creo que en esto vemos que aquí hay miradas muy distintas de lo que es el conocimiento y de lo que va a implicar el compartir ese conocimiento. O sea, la primera imagen, ¿no es cierto?, obviamente es lo que el sistema me entregó al solicitar compartir conocimientos tradicionales que vemos, un conocimiento que es intergeneracional, donde la persona es importante, ¿no es cierto?, donde hay un contacto directo con la naturaleza, vemos una plantita ahí abajo, y esos elementos difieren mucho de lo que el sistema me arroja como transferencia de tecnología, ¿no es cierto?, una mirada más tecnológica, casi deshumanizada, con computadores, y esa es la realidad con la cual tenemos que abordar este intercambio de conocimiento, el que hay formas distintas de mirar el conocimiento, de que lo sagrado es parte del conocimiento tradicional y que probablemente son elementos que no van a tener una traducción directa al conocimiento occidental. Creo que eso es un punto de partida relevante al entrar en la conversación del intercambio. Y finalmente, ¿cuál ha sido el tratamiento del conocimiento tradicional en el pasado? Porque no estamos partiendo ahora con este tema. Aquí simplemente les comparto un ejemplo a propósito de las investigaciones que estaba haciendo de etnobotánica acá en Kansas. Esto es un documento de principios del siglo XX que habla sobre esta lista preliminar de plantas medicinales, donde se habla que la medicina botánica es una reliquia del pasado y que era particularmente importante entre aquellos que eran semicivilizados o personas, digamos, más simples, ¿no? Y por lo tanto vemos que aquí, desde ya, desde donde nos paramos, nos hemos parado desde una falta de aprecio al conocimiento tradicional. Y creo que por más que sea difícil a veces abordar este pasado, es importante para que ojalá en el futuro las cosas sean distintas. En cuanto a conocimiento tradicional y cambio climático, es evidente que los pueblos indígenas enriquecen el cambio climático. Creo que aquí esto lo vamos a pasar más bien rápido porque me parece que I'm preaching to the choir, como se dice.
las palabras de Victoria Tauli Corpus me parecieron particularmente relevantes en esta primera columna, donde sobre la participación de los pueblos indígenas en estos debates internacionales habla de que es una obligación para los pueblos indígenas el que 7 generaciones en adelante puedan heredar un planeta en mejores condiciones. La verdad es que yo aplaudo el compromiso de los pueblos indígenas de, a pesar de no estar sentados en las mesas de decisiones, siguen utilizando los espacios de participación que el sistema de Naciones Unidas y las instancias académicas entregan. Creo que eso muestra un compromiso de ellos como, digamos, los padres de estas nuevas generaciones, que somos nosotros los que heredamos su conocimiento, muestran en los desafíos presentes. El sistema de las discusiones de cambio climático han reconocido el rol de los pueblos indígenas. Más de 60 decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes incluyen referencia a los pueblos indígenas, a los conocimientos tradicionales. Existe una plataforma para el intercambio de conocimiento y el Acuerdo de París también así lo refiere, sin perjuicio de que se incorpore esta frase que a los abogados nos encanta, ¿no es cierto?, de as appropriate, traditional knowledge should be taken into consideration. Normalmente ese as appropriate se usa para poder hacer discrecional cuando sí y cuando no, pero la verdad es que está ahí. Ahora, ¿qué ha significado esto en términos concretos? ¿Hemos avanzado en la protección del conocimiento tradicional? ¿Cuál es el rol que tiene la autodeterminación? Y aquí hago una invitación, ¿no es cierto?, a co-conspirar en el recordar, en cierta forma, que esta poeta que encontré por ahí nos invita a hacer. Lo primero es que desde el propio mundo del cambio climático, de estas reuniones, ¿no es cierto?, en que llegan a ciertos acuerdos y consensos, hay una convicción de que es necesario avanzar, de que hay riesgos, ¿no es cierto? Y esto el año 2014 se hizo así presente, donde se llegó a esta conclusión de que es necesario poder fortalecer la predictabilidad y los beneficios tangibles para el empoderamiento de las comunidades indígenas, y se señalan 2 recomendaciones para ello. En un primer lugar, que haya una apreciación plena de los conocimientos tradicionales de parte de todos los actores y de la ciencia moderna en particular, y que ojalá haya un avance en materia de legislación y de protocolos. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Creo que la presentación de Diego fue muy elocuente en cuanto a que la ciencia occidental tiene sus limitaciones, así como las puede tener la ciencia indígena. Me parece que esa imagen de allá abajo, ¿no es cierto?, que nos muestra que el ser humano, al enfrentarse al medio ambiente, siempre va a percibir el medio ambiente con un filtro. Ese filtro puede ser la ciencia occidental, puede ser la ciencia indígena, pero va a haber siempre un filtro. Y desde ese punto de vista hay una subjetividad inherente. Creo que la localización de las estaciones de monitoreo es evidente, una evidente muestra de esto. Así que creo que estamos muy alineadas en nuestras presentaciones, el que la mía haya sido posterior. Sin embargo, uno igual sigue encontrando una mirada, no quiero decir de desprecio, pero sí tal vez de desconocimiento del conocimiento tradicional. Y aquí les comparto una cita que solo llama su atención a la última frase, a propósito de conversaciones en Chile de cambio constitucional. Independiente de la motivación, un científico muy connotado estaba realmente afectado por lo que estaba pasando, porque la ciencia y las cosmovisiones ancestrales se estaban poniendo en el mismo nivel, considerando eso una atrocidad. Entonces yo creo que esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando hoy. Parte de la presentación anterior un poco da cuenta de ello, una cierta mirada, ¿no es cierto?, de que esto es un conocimiento de segundo orden, y eso es parte de lo que tiene que cambiar si queremos realmente pasar a un nivel de protección y de respeto. Como señala este artículo que encontré, las oportunidades están en la intersección. Hay elementos positivos que podemos rescatar también, incluso las diferencias. Entonces, creo que hay un cambio cultural importante que hacer y por eso me agrada haber escuchado la presentación de Diego, porque creo que lo que él plantea va en esta línea. Pero no es lo único. ¿Qué pasa con la protección legal de conocimiento tradicional? Porque claro, una cosa es lo que uno puede hacer como práctica, ¿no es cierto?, a nivel de los centros académicos, pero ¿qué pasa con los estados-nación, que son los que toman estas decisiones y que han incorporado el conocimiento indígena como algo esencial para la adaptación al cambio climático? Solo como dato, les cuento que la primera vez que un país como tal solicitó la protección de conocimientos tradicionales fue una reunión en África en los 60. Estamos hablando muchos años atrás. Y hoy día miramos la foto que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con una base de datos que tiene, nos permite observar de los 193 miembros actuales de esta organización, solo 52 han reportado normas que protejan la propiedad intelectual. Les pongo ahí la lista de los países de la región de América Latina
Desde ya les digo que Chile prácticamente debería ser borrado porque Chile, su ley de propiedad industrial tiene una referencia muy genérica a la protección de que se debe tener en consideración, pero nunca se ha aplicado. Entonces, en realidad, prácticamente no existe legislación. Y vemos una gran nube verde acá de no. O sea, y aquí digamos que está el mundo occidental, porque los otros sí, ese 17%, la mayoría son países africanos. Entonces, quienes han buscado proteger su propio conocimiento son básicamente países de América Latina y de África. El mundo desarrollado, la verdad es que no está en este bote. Y a nivel internacional, ¿qué ha pasado? Porque, bueno, también se dice, no, es que mientras no haya un acuerdo internacional que nos diga cómo proteger, no vamos a proteger. Entonces, al final es qué viene primero, ¿no es cierto? El huevo o la gallina, como decimos. Las conversaciones se han dado ya desde los 60, como dije, en UNESCO, en el contexto de la Convención por la Diversidad Biológica, sin llegar a acuerdo, porque cada uno hablaba de sus ámbitos, ¿no es cierto? Desde el ámbito de lo artístico, los otros hablaban desde el ámbito de los recursos genéticos, como un poco sin lograr una mirada común. Y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual comienza con un mandato desde el 2000, estamos hablando de 25 años, para en teoría llegar a un resultado. 25 años después, ha habido muchas iniciativas, publicaciones, aquí les muestro una, la verdad es que ellos lo que buscan más bien es incentivar a que los pueblos indígenas abracen la propiedad intelectual, más que lograr un sistema que se adapte a sus conocimientos, pero bueno, han hecho su rol sin un resultado concreto. Ahora sí, con mucha sorpresa, hay una conferencia diplomática llamada para el próximo año. Invito a quienes les interese seguir ese proceso porque va a ser importante. Es un milestone, sí, obviamente, después de 25 años, pero la verdad es que se va a enfocar en algo muy concreto y no va a tener efecto retroactivo y por lo tanto ahí uno se hace las preguntas, ¿no es cierto?, si la propiedad intelectual es suficiente y si este proceso en sí mismo va a ser suficiente. Y por eso que el elemento siguiente de la autodeterminación es tan importante. La autodeterminación que es reconocida en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, como ustedes bien saben, se refieren a esa capacidad de los pueblos de manera libre definir su desarrollo cultural, económico y social. Según el profesor James Anaya, que me parece interesante esta división que hace, ¿no es cierto?, de 4 ámbitos de la autodeterminación, enfocados en la integridad cultural, en el manejo de tierras, ¿no es cierto?, en el desarrollo social y en las medidas de autogobierno. Estas fueron unas categorías que él planteó más bien para incentivar las políticas públicas asociadas a la autodeterminación, pero también me parecen una buena orientación para los propios pueblos, de dónde poner el acento en su ejercicio de la autodeterminación. Y me enfoco en el autogobierno o esta capacidad, porque creo que el derecho indígena y los protocolos indígenas caben en este ámbito, donde el pueblo, desde su propia realidad cultural y haciendo uso de su soberanía tribal, como se denomina acá en Estados Unidos, pero su autodeterminación, como se denomina globalmente, define sus propias normas y estructuras y prácticas como pueblo o nación. Si esto no está hecho o fue destruido producto del genocidio, es el momento para empezar a reconstruirlo. Y es interesante ver que acá en Estados Unidos el derecho indígena comienza a desarrollarse de manera fuerte a partir de los 60. Es una creación relativamente reciente y eso no debiera ser visto como un problema, al contrario, es la oportunidad para reconectar con esa capacidad de autodeterminación. Aquí simplemente les muestro este gráfico de la profesora Riley de UCLA, dentro de las normativas culturales que serían las que podrían aplicar a algo como apropiación de conocimientos, vemos que hay un aumento, les muestro la última gráfica, de 27 leyes al año 2005 a 131 al año 2020. Esta es la realidad acá en Estados Unidos, por lo tanto, esto es algo que está pasando ahora, y creo que Sudamérica puede aprender de esto. Ahora, no solamente estamos hablando aquí de iniciativas de los pueblos indígenas, también hay iniciativas de parte de allies o otro tipo de organizaciones, ya sea universitarias, y bueno, aquí les dejo los links para que ustedes exploren otras iniciativas que buscan incorporar protocolos indígenas en sus desarrollos técnicos. Solo 2 ejemplos y con esto termino, que me parecen relevantes de acá de Estados Unidos. Osage Nation, ellos tienen en su constitución, que también me llama mucho la atención para mí el aprender esto, que acá en Estados Unidos los pueblos indígenas tienen sus propias constituciones, la referencia a la preservación lingüística, a las formas de vida, la obligación de promover su cultura, y de esa manera hay una visión común de cómo abordo yo el conocimiento.
Incluso ellos en su página web tienen una referencia muy clara de que si hay elementos, proyectos de investigación, es obligatorio contactar a la Oficina de Preservación Histórica para evitar que no haya apropiación de los derechos de propiedad intelectual de la nación Osage. Yo creo que este tipo de cosas son fundamentales y que podrían hacerse sin necesitar una mayor infraestructura, salvo una página web, un lugar donde estar y una coordinación, por ciento, entre los pueblos, entre el pueblo mismo. Segundo ejemplo que me parece relevante de Hopi Tribe, ellos también tienen un protocolo de investigación donde claramente señalan la posibilidad de poder justamente compartir el conocimiento, pero siempre teniendo ellos el derecho a determinar qué pasa con ese conocimiento, que también me parece muy relevante. Y hay un caso muy interesante de cómo ellos han logrado incluso la rematriación de grabaciones musicales que se encuentran en archivos que salieron de manera ilegal de sus manos, o al menos no autorizada. Entonces, solo unas breves conclusiones. Lo primero, que ya lo sabemos, el conocimiento indígena es esencial para el futuro de las adaptaciones del cambio climático. O sea, y creo que ahí no hay duda con eso. El riesgo de apropiación indebida de este conocimiento debiera ser abordado por todos quienes quieran usar ese conocimiento. Eso debiera ser parte de las responsabilidades del usuario, no esperar a que el otro me diga cómo, sino que partamos de esa base. Pero dado que el sistema internacional no ha entregado una respuesta de cómo hacer esto, me parece que los pueblos indígenas pueden aplicar su autodeterminación como una forma de fomentar la protección y definir sus propios términos de colaboración. Bueno, si tienen ideas, comentarios, preguntas, lo agradezco mucho. Podemos seguir la conversación hoy día o por vía digital. Muchas gracias por este tiempo.